Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre en esta mañana, Señor, y damos gracias porque perdonaste nuestras deudas y hemos aprendido a perdonar a nuestros deudores también. En esta mañana yo ruego que tú bendigas cada palabra que se vaya a hablar aquí desde este lugar, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Perdona nuestras deudas, nuestras faltas, Señor, y que podamos recibir de ti en esta mañana y concienciar nuestra mente, nuestra conciencia, para que aprendamos a ser mejores por tu ley, por tu palabra, que es buena. Dios mío, te ruego que bendigas, Señor, al oyente, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Entonces, hay consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias, pero algunos dicen, ¿qué es pecado, no? ¿Qué es pecado? Estos religiosos siempre dicen que todo es pecado. Yo recuerdo, porque es una cuestión de lógica, hay leyes que están establecidas en el mundo, sobre todo en el tema de circulación. La vida social tiene normativas que tenemos que respetarlas. Y si no las respetamos e infringimos la ley tiene un castigo. Y nos sujetamos a ellas porque sabemos que es un bien para nosotros. Andamos por la autopista y dice vaya a 80, no a 120. Esa ley está puesta para cuidarnos, porque sabes que si agarras esa curva a 120 tienes todas las posibilidades de estrellarte contra una pared y matarte, o que ocurra un accidente y mates a otros y ocurra una desgracia. Es decir, las leyes están puestas para cuidarnos. Y así como tenemos leyes naturales, también hay leyes espirituales, aunque no lo creas. Y esas leyes espirituales están ahí para cubrirnos. Dios las puso porque quería que nosotros no nos estrellásemos contra el pecado. Yo recuerdo el caso de un joven que me contó al principio cuando yo estuve en Remar, cuando estábamos en Conbarbalá, y siempre me acordaré de él porque fue un testimonio poderoso. Pero un testimonio poderoso para mal, porque él fue de vacaciones a Brasil. Él no fue a disfrutar de la naturaleza, a ver las cosas bellas de ese país, sino que él fue a bailar samba, ¿no? Samba es, ¿no? A bailar samba y a ver los potos allí de las brasileñas, cómo se movían en el carnaval y efectivamente disfrutó de la samba, de los potos de las brasileñas, qué sé yo. Pero se trajo un SIDA. Y él era casado. Y transmitió esa enfermedad a su esposa y algunos de sus hijas nacieron con esa enfermedad. Es decir, es el pecado de su lascivia, de su deseo desenfrenado, pues lamentablemente le alcanzó la paga de ese pecado. Cuando lo ves así te das cuenta, wow, es mejor a veces, pues, porque si él hubiese tenido sexo seguro con su matrimonio, jamás le hubiese pasado eso, porque eso está dentro del plan de Dios. Pero cuando hay deseos morbosos o caminos equivocados, nos pueden llevar a tener consecuencias de esas faltas que nosotros tenemos. Mira, está escrito en la ley que en el día del juicio serán abiertos los libros. Yo lo creo, porque yo creo en la palabra del Señor. Dice que en el día del juicio serán abiertos los libros. Ahora puede que no lo creas, pero cuando estemos en el otro lado y se abran los libros, dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, ese ya está perdido. Pero aquellos que fueron salvos, dice que se abrió otro libro donde estaban escritas todas nuestras obras, para bien o para mal. Y uno a veces parece que no pasa nada, no cae un rayo del cielo, porque todo está siendo apuntado, hermano. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, redarguirnos para que entendamos que Dios tiene establecidas normas, leyes, estatutos, preceptos para cuidarnos. Entonces, cuando nosotros nos saltamos la ley de Dios, eso está apuntado en un libro. Ahora, cuando llega marzo, yo alucino con marzo. Y le digo a los jóvenes, cuidado con los partes, hermano. Claro, aparentemente no te para un carabinero, no te echó el parte, pero luego aparecen los partes empadronados. Y cada vez que voy a sacar el permiso de circulación, me dice, usted tiene 700 partes empadronados. No sabía, pero hay que pagarlo. ¿Entiende? Ay, es que yo no sabía, pero un día vas a pagar los partes empadronados, porque hay partes empadronados en el cielo. ¿Entiende?
tú no sabes, pero estás infringiendo continuamente la ley de Dios. Algunas infracciones son a conciencia y otras son inconscientemente, porque no sabía, no conocía. Pero cuando tú empiezas a indagar y a conocer el plan de Dios, cuando tú conoces que no es una religión lo que estamos enseñando, no, yo no te enseño a que te apuntes aquí a remar a la iglesia Cuerpo de Cristo y todo, yo no te estoy enseñando eso, yo te estoy enseñando que hay un Dios que vive y reina por la eternidad y ha establecido leyes y normas para los hombres, pero los hombres se lo pasan por las narices, unos son ateos, otros son incrédulos, otros no están ni ahí, otros son medio así, pero es una verdad que está ahí. Y muchos lo han encontrado y entonces han dicho, Señor, perdóname, y la misericordia de Dios nos alcanza y entonces decimos, antes era ciego, pero ahora veo, ayúdame, Señor. Y no queremos infringir sus leyes porque sabemos que van a tener consecuencias. ¿Verdad? La desobediencia, las borracheras, las orgías, todo ese tipo de cosas que están fuera de los márgenes de la ley. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Yo ya decidí la mía y me ha ido bien. El Señor ha sido bueno conmigo, con mi familia. A pesar de que hemos tenido, todo tipo de, situaciones, pero es parte de la rutina de la vida. Pero qué bueno que mi confianza está puesta en Dios ahora, el Dios de mi salvación. Y aunque a veces peco, yo ruego al Señor que me ayude en mi debilidad, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo. Amén. Él me perdonó, me limpió con su sangre, entendí que el sacrificio era para perdonarme, un sacrificio y para siempre, y a partir de ahí tengo un abogado. Y yo voy a mi abogado y le digo, Padre, he cometido una infracción a tu ley, ayúdame. Y entonces él me restaura y me dice, vete y no lo hagas más. Pero ¿cuántas veces volvemos a hacer la misma infracción? Entonces ya no es un problema de desconocimiento, es un problema de voluntad. Es tu deseo. Entonces, en 1 Juan 3:4 dice así, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces hubo un tiempo donde no había ley, la humanidad y no habían sido establecidas leyes en la tierra, y llega un momento que Dios da la ley por medio de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, para que fueran severos. Y esa severidad pues hizo que muchos se refrenaran de sus carnalidades, que no habiendo ley, no había pecado. Pero cuando entra la ley al mundo, entonces aparece ya el pecado y se hace manifiesto. Si haces esto, esta es la condenación. Y por eso vemos la severidad de la ley, ojo por ojo y diente por diente. Cuando el joven que era rebelde era apedreado delante del pueblo y muerto, porque hay un refrán que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no nos gusta esa ley. Decimos, ¿qué Dios más horrible? Sí, pero cuando viene luego aprobamos leyes, por ejemplo, como, cuando hay un violador que violó a una niña y llega la ley y le pone pena de muerte, muchos lo aplauden. No, ese tipo debe de morir. Y juzgamos como hombre. Pero cuando Dios en su gloria y en su poder y en su majestad como rey impone la pena de muerte, es un Dios malo. Y no es así, Él es soberano, Él puede hacer como a Él le place. En tu soberbia quizás no lo acepte, pero Él es rey y gobierna. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ya tenemos la ley establecida por Dios para los hombres y se resume en dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y cumplirás la ley. Si amas a Dios, no quieres ofenderle. No, yo amo a mi esposa, y entonces ¿por qué cometes adulterio? Yo amo a mis hijos, ¿y por qué entonces le pegas? ¿Entiende? Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a ir rapidito porque tengo versículos que son un poquito largos para hacer como una presentación, para que tú luego hagas tu idea y hables tú con el Señor directamente y entiendas y razones los dichos del Señor.
Y dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ellos tenían la capacidad, después de que fueron creados, de que oían la voz de Dios. Yo no sé, a veces digo, Señor, ¿cómo sería esa voz? Porque en realidad Dios es espíritu, ¿no? Dios no es carne. Por lo tanto, no tiene cuerdas vocales como las tenemos nosotros para emitir un sonido. Entonces dice que Dios habló a Adán y a Eva al aire del día. Pero el hombre y su mujer se escondieron, decía, de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, había una relación entre Dios y el hombre. Entonces Él le establece una ley, al principio le dice, mira, podrás disfrutar de todo, que es lo que yo le digo muchas veces a los jóvenes. ¿Por qué con todas las cosas que puedes disfrutar de la vida te vas a meter donde no debes de meterte? Y eso se llama libre albedrío. Si Dios no hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto, entonces seríamos autómatas, seríamos como robots. Fuimos creados para hacer esto, No tuviésemos tenido una voluntad propia porque hubiésemos sido programados para hacer lo que Dios quiso nada más. Pero nos dio una capacidad de tener una voluntad propia, donde tú tienes las tomas de decisiones, para bien o para mal. Entonces le dijo, bueno, podéis disfrutar de todos los árboles, pero no comas de ese porque ciertamente el día que comas de él morirás. Y ya conocen la historia, viene la serpiente y bla, bla, bla. Entonces, aquí hay algo importante. Ellos oyeron la voz de Dios y se escondieron. Ahora yo quiero hablarle al creyente. ¿Por qué muchas veces nos escondemos de la voz de Dios? ¿Por qué muchos no quieren venir a los cultos? ¿Por qué muchos no quieren oír la voz del predicador? ¿Por qué muchos no quieren oír las predicaciones? ¿Por qué muchos no quieren asistir a donde sabes que Dios te va a hablar? La mayoría de los hombres que conocen a Dios, que tienen un encuentro personal, que hay una primera comunión, ¿no? Una primera comunicación con Él, entienden de que Dios le está hablando. Y hay muchos que dicen, no, hermano, el Señor es bueno, misericordia, amén, aleluya. Voy a venir al culto. Pero después, a los 2 meses, ya dejan de venir. Ya no quieren oír la voz de Dios. Entonces es un poco lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos oían la voz de Dios, pero se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque ya su corazón y su mente les redarguía que habían desobedecido a la ley de Dios. Y esa desobediencia tiene consecuencias, como vamos a ver luego. Yo tengo que enseñar a mi hijo a que no toque el cloro, porque ese cloro que está debajo del... Podía poner el cloro... ¿Tú has visto que las madres siempre ponen el cloro como debajo del... Es más rápido para alcanzar, ¿cierto? Tengo un cabro chico, va a ponerlo todo arriba. No, lo dejan donde tiene que estar, porque hay que enseñarle al niño a que no tome eso. Porque si lo toma, ¿qué le ocurre? Se intoxica o se muere. Y la vida es así, continuamente tenemos que, en su voluntad, enseñar a nuestros hijos lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. A veces es bueno esconder las cosas, pero... El otro día andaba el hijo de Paolo metiendo los dedos en el enchufe. Qué raro, todos los dedos en el enchufe. No sé, como que algo que hasta que le da el shock. Ya no lo meten más. Pero tenemos esa tendencia, esa naturaleza, porque ya la naturaleza del mal está en nosotros. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer el bien, no el mal, porque el mal ya está en ellos. Hay algunos que son tan choros que enseñan a sus hijos a hacer el mal y tendrán sus consecuencias. Pero yo a mis hijos les enseño a hacer el bien, porque el mal ya lo conoce, es como un imán, los atrae. Entonces dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te he enseñado eso. ¿Quién le enseñó? Le pregunta el Señor, ¿quién te enseñó? Si tú te paras a pensar, casi todas las enseñanzas que nosotros tenemos, las tenemos del mundo secular. Y eso está infectado, hermano. A mí me entristece mucho cuando venía mi hijo, cuando estaba en primero medio, y me decía, papá, hoy unos cabros trajeron una cuestión blanca y la hacían así, así. Ustedes ya saben.
azúcar flor era. Era bicarbonato. Y reciben enseñanza y, hijo, ven, que quiero hablar contigo sobre el sexo. No, papá, si yo ya sé, tengo YouTube. ¿Entiende? O sea, todas las enseñanzas vienen de fuera. Muy pocos vienen de donde realmente el original nos enseña a cuidarnos. Una sola ley y no la cumplieron. Una sola enseñanza y no la cumplieron. Y vas a cometer infracciones a la ley de Dios y vas a tener consecuencias. Por eso este mes he querido hablar de las consecuencias del pecado. Porque el pecado es divertido. El pecado es seductor. El pecado es agradable. Pero tiene consecuencias. Como un poco lo que hablé del joven este que fue a Brasil. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos enfermedades, mala salud, rompimiento de familia por causa del pecado? Pero Dios viene a restaurar. Entonces sigue hablando. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, le echó el parche a ella. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿No? Que es un poco cuando alguien comete una infracción en el matrimonio, le echa la culpa a ella, ¿no? No, porque tú eres así y me llevaste al precipicio, entonces yo me lancé nomás. Esa es la tendencia que tiene el hombre en el corazón o la mujer. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tienes voluntad propia para tomar decisiones. O sea, las decisiones que tomas, las tomas tú al final. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí hay una diferencia porque la serpiente la engañó. Pero Adán no fue engañado, Adán fue seducido. En la confianza de que era su pareja, pues si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y fue seducido, pero la serpiente engañó a Eva y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una profecía que es un tema muy amplio para conversar, pero no viene al caso ahora. Y luego a la mujer. Entonces yo quiero que entiendas que por una desobediencia vienen unas consecuencias. Un castigo para la serpiente, un castigo para la mujer y un castigo para el hombre. Una consecuencia. Multiplicaré, dijo a la mujer, en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo te convertirás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Entonces, ¿qué quiero que veas aquí? Yo quiero que veas que toda desobediencia a la ley de Dios va a tener consecuencias. Ellos desobedecieron. Una fue engañada y el otro fue seducido, pero Dios los castigó. Mira, hoy la iglesia, hermano, tiene barra libre, parece que tiene un buffet de pecado. Como hay misericordia, bueno, barra libre para todo el mundo, pequemos porque aquí podemos ver cómo la misericordia de Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Quitándole las hojitas con las que ellos habían tapado sus vergüenzas porque estaban desnudos. Y agarraron hojas y dice que se taparon. Entonces Dios dice, no, con hojas no, con tus propias justicias no, sino que te voy a cubrir con pieles. Y sacrificó un animal para vestir la desnudez del hombre. Es decir, hubo un sacrificio para cubrir nuestra falta. Y todos nuestros pecados han tenido que ser cubiertos con la sangre del cordero. Y es siempre lo Él tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir nuestro pecado, nuestra falta. Se derramó sangre inocente. Y la sangre del Cordero, que era sangre inocente del Hijo de Dios, cubrió nuestra falta. Y ahora parece que como está la gracia de Dios, tenemos buffet libre para pecar.
Y así de creyentes hay que se olvidan que hay una ley de Dios que va a tener consecuencias ahora o en la eternidad. Porque eso tiene resonancia, hermano, aquí y en el otro lado. Todas nuestras acciones tienen resonancia. Entonces, claro, como dije antes, como no cae un rayo del cielo que me consuma, pues bueno, hay barra libre. Entonces luego voy al Señor y pido perdón. Y por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. Entonces no hay salvo ni aun uno. Y esa es la gracia, que Dios nos amó y nos salvó. Y esas consecuencias cayeron en la cruz del Calvario. Yo pensaba el otro día, digo, la causa de mi pecado fue lo que llevó a que el Cordero de Dios fuese clavado en la cruz del Calvario. Fue consecuencia de mi pecado. Porque si la humanidad no hubiese pecado, el Hijo de Dios no tenía que haber muerto. Pero lamentablemente se cumplió y mi pecado llevó al Hijo de Dios a la muerte. ¿Cuántos jóvenes de ustedes no han cometido tantas infracciones a la ley de Dios y luego las consecuencias las han tenido que pagar sus hijos? Vemos gente que se dedicó a traficar droga y sus hijos salen drogadictos. Conozco así. Conozco familias que son, no sé cómo decirte, mucho baileteo los fines de semana, rock tal, y sus hijas embarazadas a los 13, 14, 15, con hijos por medio y luego a saber qué cosa sale por allí. O sea, un sinfín de cosas que dices tú, wow. Entonces, si Dios nos habla a nuestro corazón, tenemos que decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. Entonces, vemos cómo por causa del engaño de la serpiente y por causa de la seducción de la mujer y el hombre pecan. Pero a continuación de ese pecado viene la consecuencia, que fueron desterrados de la protección que Dios le había dado en el huerto del Edén, y entonces ellos ya empezaron a descubrir lo que era el frío, lo que era la soledad, lo que era tener vergüenza, lo que era, pasar hambre, y Dios permitió que eso ocurriera. Y lo mismo va a pasar con nosotros si persistimos en el pecado. Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí yo los destruiré con la tierra. Y viene una consecuencia por el pecado. ¿Cuál era el pecado de los hombres? Porque no estaba la ley todavía. Que se habían corrompido, hermano. No había nada bueno en ellos. Todo era muerte, todo era destrucción, todo era consumismo. Mira, antes pensaba y digo, a veces ponen las noticias y empiezas a ver calamidades y calamidades. Vas al Facebook y empiezas a ver que son puras calamidades. Muy pocas veces aparece un acto generoso, un acto bondadoso, un acto que dices tú, wow, qué bueno ser humano. Pero empiezas a ver peleas, bullying, muertes, violencia, atropellos, y eso llega un momento en que te satura y empiezan a poner, no suban fotos de muertos. ¿No te ha pasado eso? Que empiezas a ver las noticias y solo te traen tristeza, te traen angustia. Cuando vino el ISIS ese que empezó a bombardear las Torres Gemelas, vino como un temor a los países, la guerra, y todo ese desconcierto, todo ese miedo, todo ese temor que se va generalizando es por lo que vemos. Ahora yo me preguntaba y decía, cuando Dios mira la tierra, ¿qué es lo que ve? Porque aquí dice que toda la tierra está llena de la violencia a causa de ello. Ahora tú examina tu vida y piensa cómo era tu vida de ahí para atrás. ¿Cuántos actos bondadosos tenías? ¿Cuáles eran las intenciones realmente de tu corazón? Yo era un desastre. Solamente era del continuo hacer el mal, posiblemente por causa de las drogas. O de que alguien diga, pues que yo no soy drogadicto, pero tú piensas las intenciones de tu corazón. Y Dios mira la tierra y entonces ve que era de continuo hacer el mal. Hay gente que se está muriendo y siguen pensando en hacer el mal. ¿Para qué si me voy a morir? Dice. Qué triste tiene que estar el corazón de Dios. Pero luego vio que entre todos los hombres hubo uno. ¿Cómo se llamaba? Ese Noé.
Dios vio entre los hombres y vio a uno, hermano. Y se agradó de él, que es Noé. Y lo vamos a ver luego más adelante. Entonces dice que Dios mira la tierra y tiene que ser triste, hermano, cuando ves noticias y noticias, los femicidios, los homicidios, los ataques brutales contra los homosexuales, cuando ves que hay muerte y violencia y destrucción continua. Y te produce inseguridad y para dónde vamos a ir, y la gente solo quiere comer, beber y emborracharse y tener dinero y cada uno busca lo suyo y no hay misericordia, no hay buenas acciones, hay muy pocas, y si hay algunas a veces hay porque hay intereses creados y te aparece la empresa líder y no, mire, estamos dando tanta comida para ellos, pero están haciendo marketing. Las intenciones de su corazón no es hacer el bien, es para que compren más en su tienda. ¿Entienden? Las intenciones que tienen apariencia de piedad, pero luego sus hechos lo niegan. Las empresas, los gobiernos, las municipalidades quieren apantallar, pero luego realmente lo que hay en su corazón es otra cosa. Y eso le pasa al creyente. Tienen apariencia de piedad, pero luego con sus hechos lo niegan. Entonces, Dios mira la tierra y está llena de violencia a causa de ello. Génesis 7:5. Y dice así: era Noé de 700 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, es decir, ya estaba determinado a exterminar al hombre. Y es un justo juicio de Dios. Y dice, y por causa de las aguas del diluvio, ¿por qué viene el diluvio? Por la maldad de ellos. Esas eran las consecuencias de esos pecados. No había ley, por lo tanto, Dios determinó en su corazón exterminarlos de la faz de la tierra. Pero halló un hombre justo y lo apartó. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que cuando nosotros veamos el perfil del mundo, el panorama del mundo, ¿cuántos de aquí ven las noticias? ¿Eres de los que ven las noticias continuamente o te vas al espololo de no sé qué? El rating de mi novio tuvo esposo, no sé cómo se llama ese cuento que hay ahora. Mis hijos, andan enganchados, no sé cómo quitarle eso de la cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Mi expareja o una cuestión así? Eso, vivirías con tu ex. Y todos andan viendo pinceladas de... Pero hermano, cuando te pones a ver las noticias y empiezan a decirte la economía chilena va mal, el cobre ha bajado, el dólar está subiendo, las compras no sé qué, y te das cuenta de que por detrás de toda esa pantomima hay un olor negro. Y cuando menos te lo esperes, vendrá. Entonces la gente quiere vivir como una fantasía, sin darse cuenta de que por detrás está... Tú tienes que ver cuál es el arca, tú tienes que preocuparte de salvar a los tuyos, porque la causa del pecado tiene consecuencias para esta tierra, para la humanidad, y tienes que preocuparte por tu vida y por la de los tuyos. Hay personas que creen en Jesucristo y no son capaces de pasarle la linterna para que vean. El mundo está sumido en las tinieblas y en la oscuridad, y le pasas la antorcha y le dices, toma, yo hace 20 años que le pasé la antorcha a mi familia, y mi familia hoy ve, porque dejé la antorcha en mi casa y le dije, madre, he conocido a Cristo, Él es la luz, y mi madre, claro, se quedó sorprendida, y que me viene a hablar, si era más fumón que... Pero allí dejé la lámpara, hermano, y dije, Señor, haz tú la obra, porque mi testimonio es horrible, y bueno, y mi familia se convirtió, no todos para desgracia, pero mi madre agarró la antorcha y ahora sirve al Señor, y dejó el tabaco, y no vino a remar, ¿qué te parece? Y fumaba conmigo, mi madre y yo fumando. Mi madre soltó el tabaco, soltó todo y dijo, gracias Señor, y es creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuve la capacidad de pasar la antorcha. Yo me preocupé de los míos. Alguien me dijo el otro día, oye, ¿sabes que tuve como un sueño que me veía con mi familia? Y yo le digo, eso es algo que Dios te está mostrando. Porque cuando yo estaba en el Señor, tenía el deseo de... Siempre me veía con la Biblia debajo del brazo y iba con mi familia a la iglesia. Y eso se cumplió. Porque cuando yo iba de vacaciones, me iba con mi madre a la iglesia y me veía y dije, mira, un déjà vu tuve. ¿Entienden? ¿Saben lo que es un déjà vu, no? Algo como que ya has vivido. Y entonces, cuando yo me vi yendo a la iglesia con mi madre, digo, el Señor ha sido bueno, me ha mostrado que esto se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? A causa de la violencia de ellos
y viene el castigo de Dios sobre los hombres, Él se preparó y agarró a su esposa, agarró a sus hijos y se fue al arca. Y dice Jesús que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y cuando tú veas que esa abominación avanza, porque el pecado avanza, sé sabio y ve al arca, a la salvación que Dios tiene preparada. Ya el arca no es una madera donde van a estar todos los animales. El arca es Cristo, es la salvación. Y ahí tenemos que ir todos los animales. Aquí hay burros, serpientes, culebras. ¿Tú qué eras en el mundo? Eras un tiburón, ¿no? Eras ¿qué era? ¿Un tigre, un león? ¿Qué era? Eres un animal, eres un animal. ¿Nunca te lo dijeron o qué? Bueno, es una broma. Pero lo que quiero decir es que el arca de salvación dada por Dios ahora es Cristo, hermano. Ya no es un arca de madera. Y es siempre lo mismo, lo que fue y lo que será. Y yo dije, Señor, yo quiero estar en ese arca. Yo oigo la voz de mi Dios. Los animales, yo no sé cómo oyeron la voz de Dios, pero Él hizo un llamado a los hombres y los hombres no creyeron. Hizo un llamado a los animales y venían de 2 en 2 y entraron en el arca. Imagínate. Tuve una sensación una vez muy agradable con eso. Llegué a mi casa y bueno, ¿sabes quiénes son los primeros que me vienen a recibir? Los perros. Curioso, ¿no? Y Dios hace un llamado al hombre y nadie viene. Hace un llamado y van todos los animales y se salvan. Algunos dirán, no, es que el cocodrilo no subió. Bueno, no importa. Sabía nadar. Pero ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? A ver si eres un hombre o eres un animal. Entonces cuando eres un animal dice, yo sé que el arca hoy es Cristo, es el arca, es la salvación que Dios ha preparado para todos los que creen. Y los que no creen se quedarán fuera. Así que Noé, ¿qué hace? Se preocupa. Entonces, a causa de las aguas del diluvio viene el castigo del Señor por causa del pecado. Y Noé se preocupa y entonces va él, va su esposa, van sus hijos, van sus nietos y se suben en el arca y se salvan. Pero llevaron consigo el pecado en sus corazones. Y siguió, y siguió, y siguió. Seguimos adelante. Primera de Juan 3:11. No creo que me va a dar todos, pero bueno, voy a leer los que pueda porque no me gusta pasarme de 1 hora. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo cuesta amar a otro, hermano? ¿Nunca has oído esta frase? ¡Te odio! ¿La has oído alguna vez? Pero la ley dice que nos amemos unos a otros. O sea, la ley dice ama, no dice que odies. ¿Me amas? Yo te amo, hermano. Si yo me amara a mí mismo, no estaría aquí en Chile aguantando todos estos problemitas que me dan. Estaría con mi familia, en mi casa, mi trabajo, mi cápsula. Soy creyente, mis 4... Pero yo sentí el llamado de Dios y entonces salí por amor a no servirme a mí mismo, sino servir a otro. Algunos dicen, no, y servirte de otro. Bueno, lo que piensa la gente me da absolutamente igual, pero yo he venido a servir como Cristo me sirvió. Y gracias a ese servicio muchos han conocido el Evangelio y muchos son salvos hoy, porque yo he decidido sacrificarme por amor a otro. ¿Entiendes? Entonces dice, que nos amemos unos a otros, es ley. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran buenas y las de su hermano malas. Cuando tú ves que hay una buena acción, ¿te produce envidia? Hermano, el pecado tiene... Cuando vemos que sale por la tele, fulanito mató a fulanita porque la vio con otro. El pecado de ella trajo una consecuencia. El hombre se movió tanto a celos que la mató. Así en todas las áreas, hermano. La codicia, por ejemplo, cuando ves que alguien es prosperado y tiene 200 lucas en el bolsillo y te entra la codicia y lo matas para sacarle el dinero. Consecuencias del pecado. La codicia, la borrachera, las infidelidades.
tantas y tantas cosas que va a traer consecuencias y Dios quiere librarnos de eso. Entonces, ¿por qué causa Caín mató a su hermano? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero a veces vemos que un hermano recibe una bendición y nos llenamos de envidia o de celo. Ese es un lamebota, ¿no? ¿Nunca has oído ese juicio? Cuando un hermano es bendecido porque hace las cosas con excelencia, con amor, con integridad, con esfuerzo, con sacrificio. Ese es un lamebota, dice. Y así amas a tu hermano. En vez de decir, me alegro, hermano, que el hermano haya sido prosperado. Amén, hermano, por ti. Te felicito, siga así. No, enseguida decimos, no, ese es un chupamedias, ¿no? Creo que lo llaman aquí. Ese es un piojo resucitado. Ya se le irá el potencial, ¿no? No, hermano, nosotros hemos sido llamados a amar. Y esas consecuencias, ¿verdad?, del pecado, esa envidia que tuvo Caín sobre Abel, le llevó a matarlo, hermano. Así como te estoy diciendo que un hombre mata a una mujer por infidelidad, o una mujer a un hombre, qué sé yo, por envidia, por celos, por contienda, por avaricia, por codicia, todo eso va a traer consecuencias. ¿Cuántas familias no se han separado o se han odiado por una herencia de los padres? Te odio porque te dejo más a ti. Y por causa de una herencia odias a tu hermano. ¿Te crees que no? Ojalá Dios te dé sabiduría, hermano, para que vayas viendo con los ojos de Dios y no con los carnales, ni con los naturales. ¿Y por qué causa le mató? Bueno, que hay muchas formas de matar. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hebreos 3:16. Dice así, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces vemos aquí un claro ejemplo, las consecuencias del pecado. Aquí está diciendo que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida por causa de la incredulidad. La incredulidad, que estaban siempre resistiendo a la autoridad del lugar que era Moisés. Moisés decía, el Señor ha dicho que hagamos, no, aquí no hay porota, aquí no hay. Estaban todo el día resistiendo y tardaron 40 años cuando podían llegar en 40 días.